en general sobre los temas. Recording is on. Thank you very much de ellos. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo quería hacer un anuncio, o más bien Miriam quería que yo hiciera un anuncio. Buenos días. Tu micro se cansó, Alex, lo siento mucho. Ha trabajado mucho en los últimos días, pero por lo menos estás aquí de alguna manera. Sí, Miriam me pidió que compartiera con ustedes los que están en Inglaterra, pero en Europa, en otras partes del mundo, para que lo sepan. Voy a ver si lo puedo hacer, cosa de 1 minuto. Como ustedes saben, ella es una representante de cubanos en UK y quiso que ustedes supieran esto, que hoy a las 8:30, yo no sé si eso es hora británica, creo que sería hora española, pero en todo caso lo pueden buscar en YouTube, Juntos por Cuba, desde Cuba a Cuba ponle corazón, ¿vale? Entonces eso es parte de una campaña más amplia en contra de los SOS, etcétera, etcétera. En contra del bloqueo, claro que es el tema principal. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a empezar con la primera ponencia, que es... Ay, gracias, Tony, qué eficiencia. ¿Lo pueden ver? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, es sobre el libro digital en Cuba desde una perspectiva generacional. Y los autores son José Ángel Valdor Illana y Marlene Moreno Sosa, del Centro Provincial de Literatura Navarro Luna en Manzanillo. Los que empezaron el evento, la primera ponencia del evento, también han contribuido sobre el libro digital desde una perspectiva generacional. Entonces, yo voy a poner el audio, Tony tiene el PowerPoint y vamos a ver si podemos ir avanzando. Listos. Buenas tardes y bienvenidos a esta 44 conferencia anual del Cuba Research Forum 2021 y primeramente agradecerle al comité organizador de este evento y en especial a la doctora y profesora Par Kumarosawami por esta oportunidad, por permitirnos desde esta pequeña isla hacer intercambiar nuestras experiencias investigativas. Con este título, el libro digital en Cuba, desde una perspectiva generacional, comienzo mi intervención de los autores, el licenciado en informática, quien habla, profesor instructor José Ángel Valdor Illana, y la licenciada en español y literatura y profesora asistente Marlene Moreno Sosa. Con el transcurrir de los años, las culturas van cambiando y con ellas sus hábitos de lectura. Desde la aparición de los dispositivos tecnológicos, estos empezaron a predominar en los jóvenes. Las bibliotecas y librerías empezaron poco a poco a tener menos adeptos. De Gutenberg pasamos a una nueva era, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y también a un nuevo modo de lectura y lectura. Es así que nuestra investigación tiene como objetivo valorar el uso del libro electrónico como una alternativa cultural entre los grupos generacionales. La temática aludida se agudiza aún más cuando se introduce el tema de la digitalización y la transformación digital. En este contexto, la consultora tecnológica Hasten Group 2019 plantea que el proceso de transformación digital representa una realidad en muchas organizaciones y negocios, a tal punto que se ven transformados los modelos de gestión empresarial. Hasta hace pocas décadas, de acuerdo con Pérez, las plantillas de las empresas eran más homogéneas, aunque la transformación digital se convirtió en un elemento clave que puso en evidencia las diferencias generacionales de los trabajadores. Es así como las bibliotecas y editoriales del mundo han avanzado en nuevos servicios enfocados principalmente en la utilización de dispositivos móviles y herramientas digitales para la promoción y difusión de la lectura.
Pero en el caso de Cuba, esta ha evolucionado lentamente, puesto que si bien las plataformas implementadas de lectura digital han tenido un avance considerable, los temas de promoción no han sido muy difundidos y por consiguiente muy pocas personas conocen sobre la existencia de estos y de sus múltiples funcionalidades. En Cuba se realiza una buena estrategia de promoción del libro impreso, pero cuando se trata del libro digital es deficiente, debido a que no todos los grupos generacionales poseen tablet, smartphone o e-readers, y desarrollar el gusto por la lectura digital se ha convertido en el reto principal de todas las instituciones y organismos involucrados. Un reto que se ve afectado principalmente por factores como el bloqueo de los Estados Unidos contra el país. Según Fernández, se ha notado que en los últimos años ha habido una progresiva utilización de dispositivos electrónicos y junto con ellos una creciente lectura y escritura utilizando estos medios. Asimismo, existen diferencias entre la lectura en formato físico y la lectura en formato digital, pues la primera es lenta, profunda y exige reflexión. La última es superficial y muy eficaz para la búsqueda de información. El uso y promoción de este tipo de lectura y lector requiere de un cambio de mentalidad para todos los grupos generacionales, teniendo en cuenta sus características diferenciadoras con la lectura tradicional, como por ejemplo, las nuevas tecnologías han traído consigo una nueva forma de leer, haciéndolas más enriquecedoras e interactivas debido a la utilización de imágenes, sonido, video y animaciones, sin menospreciar los libros tradicionales. Según autores como Harvey Fernández, con dichas características vienen diferentes formas de lenguaje, nuevas prácticas comunicativas y de interacción con el entorno y las personas. Según el criterio de los autores de esta investigación sobre los libros digitales, primeramente, el libro digital no viene a sustituir al libro impreso, sino que coexisten como un todo para transformar la vida social del individuo, independientemente de sus propios intereses. Debe considerarse como una vía para enfrentar la escasez de insumos necesarios para imprimir los libros. Para García Canclini, desde hace más o menos 2 décadas, las generaciones han ido naciendo y creciendo a la par con los libros, diarios y revistas, y con las computadoras y sobre todo con los videojuegos. Según diversos autores, ofrecen algunas de las vías para enfrentar la brecha generacional y el desafío digital. Primeramente tenemos que eliminar los prejuicios, es decir, que la otra persona es juzgada porque es diferente. De tal manera se supera esta resistencia natural. Implica abrirnos hacia el otro y averiguar en qué nos diferenciamos. De esta manera es posible comenzar a aceptarlo, entender su perspectiva y respetarlo. Segundo, construir desde la diversidad. Es decir, resulta menester tener la habilidad de crear valor desde la diversidad, a los efectos de sacar lo mejor de las diferencias y sumarlas a un nivel personal y organizacional. En este sentido, y considerando que las diferencias culturales existen en los distintos planos geográfico, étnico, profesional, funcional, empresarial y generacional, deviene fundamental para los líderes que descubran los procesos necesarios que permitan construir desde la diversidad. Algunas consideraciones sobre el libro electrónico como una alternativa cultural. Una buena parte de los fondos patrimoniales atesorados en la Biblioteca Doña Martina, ubicada en el Centro de Promoción de la Cultura Literaria Manuel Navarro Luna de Manzanillo, Cuba, están digitalizados, por lo que ofrece una nueva experiencia de lectura.
sobre los grupos generacionales y los libros electrónicos. En la actualidad, los grupos generacionales comparten iguales derechos y deberes como trabajadores en las instituciones del Estado. Pero aceptar el desafío digital para los demás adultos es un poco difícil, principalmente para adaptarse al cambio, ya sea por desinterés o porque cuesta reconocer el conocimiento tecnológico de estas nuevas generaciones. Para Arce, esta generación se caracteriza por comunicarse a través de imágenes y ser creadores de contenido. De acuerdo con Rodríguez, esta generación son nativos digitales, autodidactas, ya que nacieron en medio del desarrollo digital y su aprendizaje se puede dar a partir de la utilización de dispositivos y tutoriales. Por otra parte, Ríos sugiere que una gran mayoría cuenta con el objetivo de tener su propia empresa y poder vivir de sus hobbies. Son creativos, buscan trabajos flexibles y en lo posible a distancia, de manera tal que les permita desarrollar varias actividades a la vez. Además, menciona que deviene difícil captar su atención y que son un grupo que se preocupa por el medio ambiente y las personas. La mayoría de los adolescentes y jóvenes que nacieron a partir del pasado siglo llevan a cabo un uso excesivo de la tecnología, especialmente de Internet, de la telefonía móvil y de las redes sociales. Han crecido en un mundo digital y han normalizado el uso de estas herramientas en sus entornos sociales. Son diversas las aproximaciones teóricas en torno a los libros electrónicos, realizadas por varios especialistas que han incursionado en su estudio. La idea de esta investigación indica que existen notables diferencias y dificultades en la integración de los grupos generacionales que conforman las instituciones culturales, agravadas por el recién avance tecnológico del país. Por lo que los autores de esta investigación se propusieron como una propuesta para definir esta investigación tres momentos: una estrategia de diseño, una estrategia de formación y una estrategia de promoción. Siguiente, Tony. Primeramente, en este primer momento de estrategia de diseño, se realizará una colaboración conjunta y activa entre los trabajadores del centro. Habilidad comunicativa para el intercambio de ideas, y el equipo editorial diseñará los libros electrónicos. En un segundo momento tenemos la estrategia de formación. ¿De qué se trata esta estrategia? Pues de la preparación de los especialistas para que conozcan sobre los libros electrónicos. Es decir, nadie ama lo que no conoce. Y una estrategia de promoción en un tercer momento que tratará de una estrategia de marketing para la promoción de los libros electrónicos. Podemos arribar a la siguiente conclusión. Se puede concluir que el Centro de Promoción de la Cultura Literaria Manuel Navarro Luna ha implementado el libro digital como una alternativa de visibilidad y difusión tecnológica de sus fondos patrimoniales y para promover la memoria histórico-literaria de su terruño. Con la aparición del Internet y las diferentes tecnologías, nace una nueva forma de comunicar la información y la cultura, haciendo que llegue a cada rincón del mundo con cada vez más facilidad. El uso de los libros electrónicos resulta imprescindible para que las nuevas generaciones tengan conocimiento del patrimonio histórico literario de esta región, para que así puedan interpretar y sensibilizarse con la riqueza artístico-literaria del municipio y hasta lo más notable de escritores extranjeros. El uso de los libros electrónicos sirve de soporte al trabajo promocional de Ediciones Porto en Manzanillo para lograr un mayor alcance y socialización de los resultados en la práctica cultural. Es necesario desarrollar herramientas y mecanismos de pago para la promoción de esta literatura digital, de manera que contribuyan al desarrollo económico y social del país, para que las siguientes generaciones puedan apropiarse de manera constructiva del patrimonio cultural e intelectual de la nación. Muchas gracias.
reiteradas por permitirnos participar en esta conferencia, una nueva... Bueno, ahí se acaba la grabación. Bueno, muchas gracias, José Ángel. Espero que estén escuchando esto en algún momento en el futuro, José Ángel y Marlene. Y Tony, gracias por la asistencia técnica. Yo no sé si ustedes quieren hacer una pequeña pausa y hablar un poco del contenido de la ponencia o si seguimos con el siguiente. Yo creo que sería mejor seguir con la siguiente y después hablamos, si queremos, en general sobre el tema de las humanidades digitales. Entonces, si me dan un momentito. Bueno, primero les voy a poner el link al documento, que es un documento bastante largo del siguiente ponente, Adrián Ludet Arévalo Salazar, de la Universidad de Holguín, El patrimonio documental cubano en la era de las humanidades digitales, experiencias en línea y perspectivas desde Cuba. Como les digo, es un documento bastante largo, pero Adrián también nos ha mandado una grabación en audio que les voy a poner ahora mismo. La grabación misma son 26 minutos, pero él ha subrayado, ha highlighted en amarillo las secciones a las que se refiere. Buenos días, colegas, un placer estar con ustedes. Mi nombre es Adrián Arévalo Salazar y estaremos compartiendo en esta conferencia una ponencia titulada El patrimonio documental cubano en la era de las humanidades digitales, experiencias en línea y perspectivas desde Cuba. El tema de las humanidades digitales es un tema que pudiéramos definir como un tema nuevo dentro del campo de los estudios de las ciencias sociales en su combinación con las nuevas tecnologías. Precisamente en el caso de Cuba, este es un estudio que no se ha desarrollado mucho en los últimos años, aunque existen interesantes trabajos encaminados un poco a introducir en el ámbito académico cubano el tema de las humanidades digitales. Pero, ¿a qué llamamos humanidades digitales? Precisamente esto es un campo novedoso que viene desarrollándose alrededor de hace 2 décadas hacia acá y que ya ha tenido resultados importantes, interesantes a nivel global. Pudiéramos decir que es un campo que ha tenido un crecimiento, no solamente ese crecimiento se puede percibir a través de los posgrados o a través del establecimiento incluso de doctorados o maestrías relacionados con el tema, sino también a proyectos ya directamente implementados y relacionados precisamente con el tema de las humanidades digitales. Y es que las humanidades digitales es una confluencia en sí, y así ha quedado establecido en una especie de memorándum, una especie de declaración en 2010 en París, donde se establece que precisamente es un campo donde confluye las ciencias sociales y las humanidades con las nuevas tecnologías de la comunicación y con nuevas tecnologías relacionadas con la digitalización documental, sobre todo documental. Y en este sentido podemos decir que es un campo entonces interdisciplinar y transdisciplinar, porque confluyen ahí, como bien explicamos, estos grandes componentes de la ciencia global, o sea, las ciencias sociales y humanidades relacionadas ya con un componente tecnológico moderno y contemporáneo. Y la experiencia en el caso de América Latina es una experiencia que se ha venido incrementando y que tiene polos interesantes e importantes en países como Colombia, México o Chile, por ejemplo, con proyectos ya bien establecidos en instituciones como las bibliotecas nacionales de estos países, la Biblioteca Nacional de Colombia,
la Biblioteca Nacional de Chile, que tienen y han presentado a lo largo de varios años proyectos relacionados con la preservación de la memoria histórica de estas naciones a través de las humanidades digitales. En el caso específico de Cuba, nosotros pudiéramos decir que, aunque es incipiente, ¿no?, el tratamiento a las humanidades digitales, sí existe ya varios proyectos que, si bien no son proyectos directamente cubanos, sí son proyectos que recogen parte de ese patrimonio documental cubano del que estamos hablando. Estos proyectos son proyectos que se han desarrollado en los últimos años, como es el caso del proyecto del Archivo Digital de la Sociedad de Esclavos, un proyecto de la Universidad de Vanderbilt en Canadá. Es el caso del proyecto de la Biblioteca Digital del Caribe, un mega proyecto de digitalización que abarca no solamente el Caribe, sino que abarca también otros fondos relacionados con el Caribe, pero de otras latitudes. Y tenemos también, por ejemplo, Internet Archive, que es, digamos, el gran proyecto de digitalización, una biblioteca gigantesca en línea que ha venido también incrementando su fondo en los últimos años. La Biblioteca Digital Hispánica, que está adscrita a la Biblioteca Nacional de España también. Y bueno, tenemos una colección ya directamente relacionada con fondos cubanos, que es la colección de la herencia cubana de la Universidad de Miami. Todos estos proyectos están ubicados sobre todo en Estados Unidos, Canadá, algunos que no hemos mencionado aquí están ubicados incluso en Europa, pero que son proyectos que, en el caso de los documentos cubanos, en el caso del patrimonio documental cubano, han ido desarrollando, dentro de ese proyecto, han ido desarrollando espacios dedicados al patrimonio documental cubano. Y que es lo que queremos precisamente presentar aquí, como el patrimonio documental cubano ha sido objeto de comprensión y, digamos, de entendimiento por varios de estos proyectos, y se han incorporado a estos proyectos. En el caso, por ejemplo, del Archivo Digital de la Sociedad de Esclavos, es un proyecto que se lanzó en el año 2005 por la Universidad de Vanderbilt, como ya habíamos mencionado, una universidad canadiense, y que tiene una amplitud de miras que abarca varias naciones, como es el caso de Brasil, Colombia, la Florida. En el caso de la Florida, muy estrechamente vinculada a la Florida en la etapa donde estuvo bajo la metrópoli hispana, o sea, bajo España, soberanía española. Y se trata sobre todo de digitalizar las fuentes vinculadas a los esclavos africanos traídos a América y su descendencia. Este proyecto ha logrado digitalizar documentos históricos relacionados con esa diáspora africana en América, y que ya suman alrededor de entre 4 o 6 millones de personas que han sido, sus fichas han sido digitalizadas, sus nombres han quedado registrados en este proyecto, que ha tenido una gran repercusión, vamos a decirlo así. No solamente por la amplitud, como ya hemos visto, sino por el trabajo comedido, meticuloso, muy bien pensado, desarrollado por los investigadores al frente del proyecto. La mayor parte de la información ofrecida se concentra, por supuesto, y proviene de los archivos de la Iglesia en estas naciones y en estos países. En este caso, ¿por qué los archivos de la Iglesia? Bueno, porque en los archivos de la Iglesia se ha concentrado, yo pudiera decir que unas fuentes valiosas, vinculadas sobre todo a los libros de bautismo, a los libros de matrimonio y de defunciones, y que tienen unas peculiaridades importantes. En primer lugar, la vulnerabilidad de los documentos radicados en estas iglesias, debido a la dispersión que existe, y
incluso a la no existencia en muchos casos de recursos necesarios para la preservación de esta fuente, se hacía necesario rescatar, al menos de forma digital, documentos que estaban a punto de desaparecer o que posteriormente a la digitalización desaparecieron totalmente debido a la situación vulnerable en la que se encontraban en esas respectivas iglesias. Y esto posibilitó rescatar en gran medida toda esa memoria histórica relacionada con los africanos en América, concentrada sobre todo en esos libros de bautismo, esos libros de funciones, esos libros de matrimonio, y que para los investigadores era una fuente invaluable porque podíamos, en ese sentido, en ese caso, se podían establecer toda una serie de trabajos e investigaciones a profundidad relacionadas no solamente con la diáspora, sino con las redes creadas por los africanos en América, redes familiares, redes cercanas de parentesco, compadrazgo, y sobre todo para definir también todo lo relacionado con las cuestiones de las relaciones matrimoniales, las relaciones familiares y en gran medida lo relacionado con la cuestión ya propia de los descendientes de africanos en América. En el caso cubano, bueno, la participación cubana estuvo concentrada sobre todo en La Habana, en Matanzas, Cienfuegos, Holguín, localidades donde el proyecto digitalizó en buena parte de las iglesias existentes en estos lugares, en estas provincias de Cuba. Y como ya hemos mencionado, se concentra en la etapa colonial sobre todo. Es la etapa colonial comprendida entre el siglo, sobre todo XVII, XVIII y XIX, en estas iglesias. Y ahí se logró rescatar una buena parte de estos libros concentrados. Se digitalizaron estos libros, aunque hay que decir que quedaron fuera algunas provincias muy importantes, como el caso de la provincia de Santiago de Cuba. Son lugares o localidades donde la población africana tuvo una presencia importante. Pero aún así hay un valor importante, un valor meritorio en la digitalización de todos estos libros. Ese es el caso de este proyecto. El otro proyecto que viene a continuación es el proyecto Biblioteca Digital del Caribe. Super proyecto creado en el 2004 como proyecto conjunto de varios países y varias instituciones de países del Caribe, y que tiene la misión de preservar y digitalizar la mayor parte de las fuentes posibles de estas naciones. Ya en la actualidad este proyecto cuenta con más de 60 instituciones de Canadá, Estados Unidos, Caribe y América Latina, y la colección abarca aproximadamente 4 millones de páginas de contenido, de las cuales se destaca lo relacionado a las publicaciones seriadas, periódicos, revistas de estos países. Esta es una colección importante dentro del proyecto. Y en el caso de Cuba, en este proyecto participa la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, que ha venido realizando proyectos conjuntos de digitalización con la Biblioteca George Smathers de la Universidad de la Florida, y que ha posibilitado en gran medida que ya se cuente dentro del megaproyecto de la Biblioteca Digital del Caribe con alrededor de 35 colecciones vinculadas al patrimonio documental cubano, donde se destacan las colecciones relacionadas con los hermanos Braga, una de las familias más importantes dentro de la burguesía cubana anterior al año 59 en Cuba, y que concentra en este caso esta colección lo relacionado con la compañía más importante de la familia Braga, la Sarnikov Rionda and Company de Nueva York, dedicada sobre todo a el comercio y la industria azucarera en Cuba. Esta colección o este conjunto de fuentes relacionadas con la familia Braga
tiene alrededor de 500 cajas la colección y más de 507 volúmenes digitalizados actualmente. De los demás fondos se destaca sobre todo la colección relacionada con la familia Romero y que tiene escritos importantes de nuestro héroe nacional, José Martí. También se relaciona las colecciones relacionadas con los viajeros norteamericanos presentes en Cuba en los siglos XIX y XX. Y ahí se concentra un buen material gráfico, o sea, fotos, tenemos también muchos escritos, que es inapreciable sobre todo para ver la mirada de los norteamericanos, la mirada de afuera sobre la sociedad cubana, ya sea colonial o republicana, de estos dos siglos, XIX y XX. Hay una colección de mapas interesantísimos dentro de la Biblioteca Digital del Caribe que abarca, en el caso de Cuba, los siglos XVI al XX, que provienen de la Biblioteca Nacional José Martí y que están presentes en la colección. Pero si existe una colección muy bien lograda por la amplitud de la digitalización, en la hemerográfica. Es la relacionada con los periódicos, las revistas cubanas del siglo XIX y XX. En el caso de los periódicos tenemos casi una colección completa del Diario de la Marina, uno de los periódicos más importantes, de los rotativos más importantes de Cuba del siglo XIX y XX, con una amplia experiencia y que llegaría a más de 100 años de vida. La colección se encuentra prácticamente completa. Faltan muchos, hay que decirlo, del siglo XX, pero al menos el siglo XIX está completo, lo cual representa un valor inestimable para los investigadores que no pueden tener acceso a la colección del Diario de la Marina por varias razones, dígase la lejanía o dígase también la disponibilidad de un periódico que constituye patrimonio de la nación y que es difícil el acceso a él. Bueno, se encuentra una colección de la revista Carteles y Social, hitos importantes dentro de la gráfica cubana en el siglo XX, con figuras destacadas de la intelectualidad que pertenecen a la primera y sobre todo segunda generación de intelectuales cubanos republicanos. Y estamos hablando de Emilio Roy, estamos hablando de otras figuras importantes del momento, también como Chacón y Calvo, por ejemplo, que publicaron en esta revista. Y otro de los grandes proyectos que ya habíamos mencionado es el de Internet Archive, un megaproyecto creado en el año 1996 y que hoy por hoy constituye en el ámbito digital la biblioteca digital más importante actualmente, con 10 petabytes de información. El sitio en estos momentos se encuentra alrededor de 2 millones de archivos de audio, porque es una biblioteca que integra multimedia, que integra documentos importantes, que integra libros, o sea, es una mega biblioteca digital. Y en estos momentos tiene una colección increíble de 487.000 millones de páginas web también. O sea, que es otro de los elementos que integra. O sea, una biblioteca también que ha logrado preservar la historia prácticamente de Internet. Y ese es el valor que tiene. En el caso de Cuba, Internet Archive concentra alrededor de 79.000 registros de todo tipo, de videos, fotografías, documentos, libros, y de los cuales se desglosan 12.000 textos de diferentes tipos. Y esto tiene un significado importante porque en Internet Archive, por ejemplo, se encuentra la revista Los Cuadernos de la Universidad del Aire, que fue una publicación seriada de los años 30 y posteriormente de los años 40 y 50, que tuvo a Jorge Mañach, insigne intelectual cubano de la época, como su director. Y es, por supuesto, que un
una colección que los investigadores aprecian. Ya un poco más para acá tenemos, por ejemplo, la Biblioteca Digital Hispánica, que pertenece a la Biblioteca Nacional de España y donde también Cuba tiene fondos importantes digitalizados. En este caso de la Biblioteca Digital Hispánica se cuentan con más de 2.200 registros entre mapas, planos, documentos, libros originales correspondientes a la Cuba de los siglos XIX y del siglo XX también. Y se destaca una colección apreciable de planos, mapas cubanos también de estos siglos. Y una vez más se destaca también las publicaciones seriadas. En este caso, ya existe dentro de la Biblioteca Digital Hispana 26 colecciones de periódicos y revistas cubanas que han sido digitalizadas. Ahí se destaca, por ejemplo, el papel periódico de La Habana, que es una colección que abarca desde 1790. Es el primer periódico cubano con una importancia cardinal, porque representa el periódico donde se va a nuclear toda la intelectualidad ilustrada de la época. Ahí, por ejemplo, tenemos escritos de Tomás Romay, tenemos escritos de José Agustín Caballero, Manuel de Sequeira, Francisco de Arán y Parreño, todos intelectuales fundadores de la nación cubana y de la cultura cubana en general. Bueno, otro periódico que se destaca en esa colección es el periódico El Semanario Satírico Moro Musa, también casi completamente digitalizado. El periódico El País, vocero del autonomismo cubano en el siglo XIX, una importante colección prácticamente con 600 ejemplares digitalizados que abarca los años de 1888 a 1895 y que es una fuente inapreciable para poder adentrarse en la polémica política e ideológica de la Cuba de este momento, sobre todo desde la perspectiva del autonomismo como corriente política y donde también van a tener una presencia figuras importantes de la intelectualidad cubana, como es el caso de José Varona, Enrique José Varona y Manuel Sañibri. Y así tenemos, por ejemplo, la revista contemporánea, Cuba Contemporánea, considerada la primera gran revista de la República por su magnitud intelectual, por ser una república que renovó mucho de los cánones, no solamente periodísticos, sino también de los cánones de las ideas en Cuba, de la llamada primera generación de intelectuales cubanos en la República. Por último, tenemos la colección Herencia Cubana de la Universidad de Miami, que yo creo que es una, por no decir, de las más importantes. Ubicada en la Universidad de Miami, por supuesto, como ya se ha mencionado, es una colección que abarca incluso más de 50.000 volúmenes, libros raros y contemporáneos dedicados al tema de Cuba. Es una colección que se ha nutrido sobre todo con donaciones realizadas por cubanos radicados en Miami y que abarca también los siglos XIX y XX sobre todo, donde se encuentra también colecciones de publicaciones periódicas únicas, como en el caso de la política cómica. En negrito son semanarios y diarios que circularon en Cuba a finales del siglo XIX, principios del XX. Hay una colección relacionada con la familia Collazo, que es un fondo muy importante que contiene documentos, correspondencia de Enrique Collazo relativo al siglo XIX. Y así, en este caso, contamos con fondos relacionados con Estrada Palma, con García Lorca, por ejemplo. Tenemos los fondos donados por Roberto Aramont, insigne filósofo cubano y pensador cubano. Tenemos fondos donados por Gastón Vaquero,
insigne escritor cubano, Lidia Cabrera, Celia Cruz, por ejemplo, y que sin lugar a dudas enriquecen aún más el tema Cuba dentro del patrimonio documental cubano, porque concentra fotografías, documentos originales, incluso está en una colección interesante sobre Lezama Lima, donados por su hermana. Y en sentido general, estos son los casos más importantes que recogen, en el caso de las recientes experiencias de la humanidad digital, recoge los fondos documentales del patrimonio cubano. En el caso ya directo de Cuba, hay algunas experiencias en los años 90, pero no es sino hasta la creación del Laboratorio Digital de la Biblioteca Nacional de Cuba, ya en la década de los 2000, que se viene realizando un trabajo ya más sistemático con respecto a las humanidades digitales y a la digitalización de la memoria histórica de la nación. Esto se ha venido reforzando con leyes importantes y con el establecimiento reciente ya de una política dirigida a la gestión propiamente dicho del patrimonio documental y archivístico de Cuba, a partir de crear todo un sistema nacional de gestión documental y de archivo que ha tenido desde el año 2020 una serie de decretos, leyes, dirigidos precisamente a preservar la memoria histórica de la nación cubana, y donde se establecen las reglas y las normas incluso para la digitalización de estos documentos. Y que me parece que es muy importante porque constituye la base legal sobre la cual los estudiosos cubanos y los investigadores cubanos pudieran desarrollar proyectos interesantes de preserva de nuestro patrimonio documental. En sentido general, tenemos entonces todas estas experiencias que enriquecen ese patrimonio, que agradecemos y se agradecen en el caso de los investigadores, y que representan puntos importantes de partida para ya, propiamente dicho, desde Cuba se desarrollen nuevas propuestas. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias y muy buena tarde para ustedes también, y muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Adrián. Usted estará escuchando esto después. Realmente nos ha sido muy útil tener esa perspectiva tan abarcadora de los fondos que nos pueden ser asequibles en el futuro. Muchísimas gracias, y como sabrá, ya los delegados pueden acceder a su texto escrito también. Bueno, tenemos 15 minutos para preguntas, comentarios sobre el tema de la digitalización, problemas, desafíos, oportunidades, frustraciones, etcétera. Patricia, yo estaba esperando escuchar las palabras prensa latina, pero no salieron. Lo siento mucho, pero a lo mejor alguien lo sabrá. Siempre se pueden poner en contacto con Adrián para saber si están buscando un archivo en particular, porque realmente como pueden saber, es un especialista del tema. Questions, comments. Buenos días. Any questions or comments? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Anne, please. Inglés o español, lo que tú quieras. Hello, sorry, I've lost my screen somewhere, so I'll ask it in English if that's all right. I just wanted to make a comment about that last paper by Adrián Ludeta Arevalo Salazar, and just to first of all compliment such a comprehensive piece of research. And I just wanted to make a comment about the kind of politics of archiving, and I was really interested to think about how
what has been preserved. It's very interesting, and I was thinking about it as well in terms of the Hennessy collection in Nottingham as well, about what is preserved in terms of sort of chance and choice, and the economics of preservation as well. So in terms of looking at the transnational nature of how we preserve archives and how we access archives, whether, and if Adrian was here, I'd love to ask him whether, if we get a vision of sort of Cuban history, looking at the transnational archives that he's looked at, whether we're preserving a transnational history more. So whether we see, because of the nature of what we preserve, or whether, and I think this comes from a moment a couple of years ago when we were talking about the Hennessy collection, or whether we're more likely to preserve what will be decayed. So actually, it's very much chance that we preserve what we are about to lose in terms of our documentary preservation. So whether it's whether our understanding of history is chance or choice, kind of. And my second commentary, I suppose, on the way that we sort of preserve our history is on the, and I don't know this, and I wonder, it's just a comment on, it obviously is quite attractive. It's attractive in many ways to digitize, and I think we don't think, I mean, I don't know enough about digital space, but obviously there's a cost in digital space, and there's a sense of continuity in digital space as well. And I wonder whether, and it's a wonderful moment for me, and even during that presentation, I was following links and finding documents, but I wonder whether, I wonder whether there's a continuity plan for these archives, for these digital archives, so that there can be, and given the pace of technological change, and seeing how digital formats are changing so much, and if we look at some digital formats from sort of 20 years ago, it's a question probably for another conference to this one, because I think there are conferences from people who are experts in this. It'd be interesting to know whether there are sort of continuity plans for these archives, and whether and whether we can, whether in 100 years' time these digital archives will still be available. So just a couple of comments on those. Thank you. Thank you, Anne. Some really, really interesting comments. I can at some point translate those for Adrian. I'm sure he'll have some ideas about it. But you're right, the whole question of choice and chance. Digitalization seems to be a very expensive project. It seems to require really substantial institutional backing of one kind or another. Thank you for mentioning the Hennessy collection, because it's been in our minds not only because of the pandemic, but also despite our weather conditions, our climate being better than that of Havana in terms of preserving documents. The documents in the Hennessy collection, the newspapers, are not preserved in a way that's conducive to their preservation. And yet, one of the big projects is going to be, how do we find the funding in order to make that happen? And then equally we can, so there is a kind of a strange equalizing effect, leveling effect. So when I was thinking about both those presentations, I'm thinking about Revista Orto in Manzanillo, so the first speakers from Manzanillo, who have the entire run of Revista Orto. I haven't had time to find out if it's available anywhere else, but they have the entire run of a really, really significant cultural magazine. And I know how many times they've tried to digitize it, and then the drive on which it was all stored has crashed. That's at least 5 times in the space that we've known them, which is 10 years or 8 years. So there are some questions about there are some questions about patrimonio, about heritage. Who is able to preserve heritage, and where should heritage stay? So if there aren't any other questions, I'm just going to monopolize for a little bit, because you have raised some really important questions about the Hennessy collection and about Revista Orto. So in my very awkward fumbling and searching for ways of protecting Revista Orto, it has been suggested that we try and help Manzanillo get UNESCO
cultural heritage status. And as a result of that, all kinds of funding will come to Manzanillo for its cultural heritage, including the possibility of digitizing, which sounds great. But Manzanillo will be the first place that has a literary heritage status in Cuba. Havana has for other reasons. Architectural heritage in Cuba is relatively well established in UNESCO. So there are these huge challenges in terms of trying to coordinate that, you know, from here to Cuba, but absolutely vital. I mean, I would say that the challenge to do that is more vital than the challenge for us with the Hennessy collection, but it is still a challenge. And we may well end up in the future being the place outside Cuba with copies of Revolución, Lunes de Revolución. And we may soon be in a position of being the place in the world that has the copies of Lunes de Revolución because of the ways that those things are being preserved in other places. What it would require would be a systematic understanding of what's where and where to prioritize our attention. But you've raised some really, really interesting topics. If you are more skilled and more knowledgeable about this, I would love to pick your brains at some time. Of course, I'll be talking to Adrian as well about how we can all work together on this really crucial project of preserving Cuban document heritage and archival heritage. Thanks for your question. Other comments, other questions? Anybody else want to add anything? I think, can I just come in? Sure. Yeah, I think one of the things that interested me about the first presentation, but it was hinted at also in the second, is, of course, that we forget, it's very easy to forget, that what we assume is the case with our British or American youth, namely they have grown up in a digital age, and therefore they are not only confident but assume that everything is going to operate in that, but that in spite of scarcity, in spite of access to the internet and so on, that's equally true of Cuba. Not on the same scale, but equally true. And it is just a useful reminder that we should not assume that they are new to it. They're not. They're in many respects even better adapted to it than certainly I am, but than anybody is. But it's to do with recognizing that we can't assume that lack of internet access or even difficulty means they are backward. They're not. And that's quite that I think came across quite clearly in that first paper. It absolutely came across quite clearly, and one of the other things that comes across very clearly is that there are really significant material challenges for them. You know, we know the problem of insumo for medical equipment. We've been talking about it for days, but insumo in order to be able to digitize cameras, drives, hard drives, external drives that are safe, clouds, all of those things that we take for granted, or some of us take for granted, which are much harder to access in a sustained way and to have that continuity that Anna's talking about. So, and Tony, thank you for your comments. It's a really urgent project, but one that just feels like a bit of a puzzle at the moment. If on that note, anybody has any really good ideas, si alguien tiene esta experiencia de cómo acceder a apoyo, fondos para digitalizar algunas de las partes de la colección Hennessy en la Universidad de Nottingham, por favor, pónganse en contacto conmigo. O si conocen a alguien, porque ya se está haciendo urgente, no solo por falta de espacio, sino por la necesidad de socializar esa documentación, porque si no, los estudios del futuro se van a basar en lo que se leyó ayer en el periódico o lo que se lee en un libro digital, y es un gran problema. Bueno, shall we have a couple of minutes break, and that will give Tony time to set up his PowerPoint. We're going to move into the next session, which will be in English. So we're going to start with Tony Capcha, and the general topic for the panel is generational perspectives. So one of the panels that addresses the theme for the
conference, and his paper is entitled Farewell to the Historic Generation, Some Reflections on What It Might All Mean. And then we have an informal, very kind of bracing, stimulating discussion between two of the very, very involved loyal friends of the Cuba Research Forum and members of the Center for Research on Cuba, Rosemary Smith and Lauren Collins, both PhDs in Cuban Studies from Nottingham. And their conversation is about the impact of generational perspectives on research on Cuba. So I'm sure you'll agree it's going to be a very interesting hour. Let's take a couple of minutes and we'll be back at 2 o'clock. Okay, I think we're back. I just need to make sure that Tony is ready. Tony, are you ready to start? I am. Okay, well, while you get ready, we're just going to read Eloise's very interesting. I was thinking exactly the same, Eloise. In the chat, you've written, hello, I'm trying to imagine how my research in the archives would have gone had they been digitized in the 1990s. Absolutely right. That's absolutely right. So I'm just wondering about all of that material that's there that we unfortunately carry. I mean, I speak for myself. We carry in boxes in our offices and filing cabinets and various other places. So how would research also look different as a result of our having been able to access your research? There's lots of interesting questions coming out of this. So thank you for your comment. And now, without further ado, I will pass over to Tony Kapture for his paper. Right, thank you. And thank you very much for being there. I will now do my utmost to handle technology after all that. And there we have it. Now, I will try to scroll that to start with. If it works, great. If it doesn't work, I'll do what everybody else has done. It did work before, but let's not try. Let's not rely on it. Okay, I chose this topic partly because of obviously the emphasis on generation, but also because it just fits into the research I have done in recent years. And so I've got some, as I put it there, some reflections. And that's because, of course, the Cubans are now 6 months into a world without either Fidel or Raul running the show. And also, as we're told, without the historic generation, who we are repeatedly told have gone. And sure enough, if you look at the Consejo de Estado, if you look at the Bureau Político of the party or its central committee, you can't find them, which means it's a good time to reflect. And so I will try to do this now. Slide. Come on, come on, come on. Now, if that works, so much the better. It does work. Can you see that? Yes. Good. Right. Let's keep going. Right. I've put the slides, by the way. Todas las pantallas son pantallas en español para los
compañeros cubanos que no entiendan el inglés tan bien. Okay, es un resumen más que nada. Okay, so I've posed a number of questions, and that's what I want to talk about. Who were the historic generation, and what made them a generation? That's the most obvious one there. Secondly, I want to just reflect on what a generation actually means, and what I call here the obstacles, the slipperiness, the imprecision of the concept of a generation. And then I want to link the current historic generation, or the recent one, to what I think is an important tradition of generations in Cuba, because I think that they have each learned from each other. And then I'll reflect on what we can conclude from their disappearance. I'll spend a little time talking about that slipperiness of the definition of generation, because it is a very, very clumsy term. I can remember that demographers and geographers used to talk about, and apparently still do, a generation being 25 years. Sorry, Tony, can I just stop you for a second? Yep. If anybody can't see them, you may have to leave the meeting and come back in. Okay. I can switch to another one. Okay, do you want to try that? Oh, there's a lot of do that. people that can't see them. Can you see them now? Can somebody respond? I don't. Right. I'm certainly doing share. Shall I try again? Yep. So if you go out, if you leave the meeting, press on the red phone, come back again. Me? And you can see them. No, not you. You're fine. People who can't see them, leave the meeting, come back in. Several people have done it, and you can see them. I would keep it in that mode if I were you, Tony. I've seen them right from the beginning. I can see well. Some people can, some people can't. So if you can't see them, leave the meeting, come back in. Sorry, Tony. That's all Could right. you just wait a moment for me, because I'll have to stop the recording too. Yep. Yes. You might just want